Aquí. Bien. Hola a todas, todos, todes. Gracias por sumarse a este nuevo conversatorio. En especial, gracias a nuestros invitados, quienes nos han acompañado en múltiples actividades, y esto es parte de un ciclo que en verdad se empieza a gestar, por supuesto, desde el estallido social, cuando obviamente nuestras vidas cambiaron y enfrentamos toda esta reflexión personal y colectiva, muy política, social, pero también yo diría muy existencial respecto a nuestras propias vidas, nuestras relaciones y los procesos que está atravesando nuestro país. Y la idea de tecito constituyente, que en verdad tomamos la idea del tecito como una forma de reunirnos a conversar, ¿cierto? Empezó por primera vez el 2020 de cara al plebiscito de entrada. Bien, ahí hicimos varias actividades, tuvimos a varias invitadas e invitades, también hicimos otras actividades para la conmemoración del 11 de septiembre, que donde también estuvo Rodri, distintos elementos, donde hemos ido cruzando como nuestro propio activismo y los procesos que estamos viviendo. Y todo era muy de perspectiva, como que qué iba a pasar, analizando el momento, y llegamos como al momento crítico, como el tiempo ha pasado muy rápido, de llegar al momento clave que es el voto, ¿cierto? En la elección del plebiscito de salida y si efectivamente vamos a contar con una nueva constitución o no. Que esperamos que sí en este espacio. Así que de verdad les agradezco mucho por aceptar, porque sé que están con muchas actividades, mucho trabajo, y siempre es un honor y un aprendizaje hermoso contar con usted, además que es un espacio de mucha reciprocidad y mucho cariño. Así que voy a presentar primero a quienes están con nosotros para esperar a Connie, creo que ahí debe venir Connie, espero. Em, Así que les voy a ir presentando une a une. Primero tenemos a Rodrigo Mallea, abogada, activista, asesora e investigadora LGTBIQA+, quien ha desarrollado un trabajo por muchos años en todos los ámbitos comunitarios, estudiantiles, territoriales, en el ámbito de las disidencias, los derechos humanos. Así que mil gracias, Rodri, por estar aquí. Pamela Po, politóloga, magíster en sociología, directora de políticas públicas en Fundación Ecosur, y quien tiene una larga trayectoria en asesoría, consultoría y sobre todo en el ámbito de políticas públicas, medioambientales, género. Y muchas gracias también. Y a nuestra querida Connie, que se viene incorporando, Constanza Valdés, quien es licenciada en Derecho, activista y autora feminista LGTBIQA+, y es consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y aprovecho de felicitarte ahora un poquito más directamente por este logro, y todo nuestro apoyo, admiración y abrazos en este proceso. Así que la idea es que sea algo muy libre, que como habíamos comentado, que empezáramos con una quizá intervención breve de cómo ustedes hacen un balance de este proceso, desde sus inicios en lo que fue todo el proceso del plebiscito de entrada, la convención constitucional, el texto, los temas, aquellos aspectos que ustedes destacan o les parecen más importantes de discutir. Por supuesto todos lo son, pero haciendo algunos énfasis, y después quizás hacer algunas preguntas, porque obviamente en todo este ambiente, en este proceso que ha sido complejo e intenso, sabemos que hay mucha campaña de desinformación, muchos temores e incertidumbre, y es importante desde la expertise y el trabajo que hace cada uno de ustedes poder ir reflexionando desde allí. Así que de nuevo muchas gracias. Les mando un abrazo virtual hasta que nos podamos ver, espero, y que podamos celebrar prontamente. Así que, ¿a quién le gustaría como iniciar como su reflexión, sus primeras palabras? ¿Te parece, Rodri, que tienes como un tiempo más cortito? Súper. Ya no estoy tan tiempo cortito, así que Ah, ya, súper. me dice, logré hacer ahí uno. Bueno, primero agradecer por la invitación a Connie y a todas.
Estoy muy feliz de poder estar acá otra vez. Me siento muy honrado que me hayan invitado de nuevo, así que les agradezco mucho. Y también feliz de estar con Pami y con la Connie, que son grandes, así, sin apellidos, son grandes. Eh, bueno, comentarles que como para iniciar esta conversación, primero siento yo como persona de carne y hueso muchos nervios, como emoción y nervios, más que otros adjetivos, porque ha sido un tiempo muy histórico, muy conmocionado. Hemos vivido muchos antecedentes que quizás no, ni siquiera soñábamos con que iban a pasar en nuestro país. Distintos procesos de cambio, movilizaciones muy masivas y también la amenaza de ciertos sectores que querían un poco instalar proyectos regresivos de nuestros derechos. Entonces yo creo que a nivel personal todavía sigo como en un proceso de asimilación de todo lo que han sido estos procesos y, y que yo creo que también nos va a tomar un tiempo saber cómo va todo esto para el futuro. Hoy día nos encontramos a poquitos días de que sea el plebiscito de salida para votar la nueva constitución. Yo al menos le manifiesto a todas que estoy por la opción del apruebo y que he visto que en estos días de la recta final ha sido como también, lo mismo que yo les comentaba como en macro, también como en micro, en mínimo, o sea, cada día han pasado muchísimas cuestiones que cambian un poco el juego de la cancha. Esta semana misma tuvimos la desafortunada franja del rechazo eh, que es totalmente lamentable, totalmente repudiable, pero que también hay que decirlo que representaba un poco los valores del rechazo, de disminuir e instrumentalizar a la población LGBT, en que se muestra una persona que dice ejercer el trabajo sexual y que frente a un hecho de violencia grave no denuncia por amor, haciendo una alusión comparativa hacia este proceso que ha sido como a su juicio muy violento. Y eso generó también una interpelación muy grande respecto a toda la población LGBT que no está de acuerdo con la apropiación de nuestras demandas, pero también con lo importante que es justamente educarnos, prevenir y denunciar estos hechos y que también tenemos clarísimo que la constitución que estamos votando el 4 de septiembre trae derechos para la población LGBT, derechos que no son cuestiones lejanas a nosotros porque estuvimos incidiendo desde dentro y desde fuera de la convención para incluirlos. Juntamos más de 18.000 apoyos en cada uno de ellos, sobre todo el derecho a la identidad y las diversas formas de familia que fueron normas populares, ¿cierto? Que quedaron en el texto constitucional. Entonces esta constitución, cualquier persona LGBT que no vive una situación de privilegio, ¿cierto? Estaría por aprobar. Y además, no quiero entrar en detalle porque imagino que después vamos a meternos como más en los artículos y todo. Eh, También quería hacer alusión a que la campaña la veo muy difícil por el hecho de que ha sido una campaña sucia y deshonesta. Yo creo que no es novedad, ¿cierto? El hecho de la difusión de noticias falsas. Y lo que yo me he dado cuenta estando en 11 constituyentes, en conversatorios y en puerta a puerta en las comunas, es que las veo como noticias que son muy efectivas las noticias falsas, lamentablemente. Y otro carácter, aparte de la efectividad, es como la atemporalidad. O sea, siempre están muy vigentes. El otro día estaba en Renca y una señora me comentaba una cuña desafortunada, un convencional que no quiero nombrar, ¿cierto? Pero que era como al inicio de la convención, hace muchísimo tiempo. Entonces yo decía como, ¿cuál es la capacidad comunicativa para refrescar todo eso? Como que hay una biblioteca de fake news o de porrazos, no sé, que es una cuestión también humana, pegarse porrazos, ¿cierto? Y que están ahí vigente y con mucha obstinación. Entonces también ese fenómeno de las fake news también me genera un poquito de reflexión. Creo que todavía no sabemos cómo enfrentarlas, sabemos que hay que desmentirlas y también no solamente cerrarse a eso, sino también decir cuáles son las virtudes del texto o qué es lo que dice realmente textualmente el texto, qué fue lo que se votó antes o qué es lo que se ha podido o no se ha podido hacer estos 30 años, en fin. Es un proceso en que la desinformación tomó un rumbo demasiado predominante en las campañas políticas y en la conversación política de la agenda pública y creo que también va a ser una cuestión a reflexionar quizá en este espacio y en futuros espacios. Así que con eso para partir. Mil gracias, Rodri. ¿Quieres continuar, Pame?
Bueno, bueno, efectivamente coincido con Rodrigo que el tema de que estamos viviendo un momento histórico, un momento crucial, digamos, creo yo, para lo que viene en el país, digamos. Este es un tema de cómo enfrentamos el siglo XXI, digamos, con mecanismos y herramientas para poder hacerlo, digamos. Si seguimos con la constitución actual, lo que me pasa es que no veo soluciones a muchísimas problemáticas porque va a costar muchísimo avanzar y por lo tanto este proceso ha sido bastante, digamos, peculiar además, en el sentido de que si bien el estallido social surge, ¿cierto?, como una solución que en algún momento no fue validada socialmente, digamos, una solución institucional, eh, yo creo que la institucionalidad tenía que responder de algún modo, digamos, no hay recetas, digamos, para que aquello ocurra. Y el proceso, la verdad es que fue una vorágine que hay que reconocer que no fue fácil, debido a todos los elementos que se fueron instalando. Lamentablemente creo que nos pilló como sociedad bastante desprevenidos, porque siento que hacía falta, digamos, la repolitización, y el país no estaba repolitizado, por decirlo así, sino que veníamos de un proyecto neoliberal individualista que en el fondo hace que el individualismo haya operado por mucho tiempo, digamos. Entonces, el que la participación haya sido algo no exclusivo para la gente, o sea, el tema de siempre como la cosa política, mirarla muy desde lejos, eh, no con muchas ganas de, digamos, de participar en política. Entonces creo que esta repolitización que se produce con la convención, me parece que es algo interesante, importante, el volver a mirarnos, digamos, para hacer política, los cabildos, por ejemplo, todo lo que la ciudadanía levantó, me parece que fue algo espectacular y que nuevamente nos vuelve, digamos, a reencantar con lo que es la política. Por otro lado, la convención tuvo elementos de participación. Creo que lo que para mí lo más destacado de la convención es el hecho de que muchos chiles se convocaron ahí, digamos, que eran muchos aspectos sociales, ¿cierto?, que estaban fuera, digamos, de lo que es la élite política y económica, digamos, que es la que ha fijado, digamos, la política nacional durante muchísimas décadas. Entonces creo que ese es un gran valor que tuvo la convención. Eh, y obviamente hubo peculiaridades, digamos, dentro de, pero yo creo que es como lo que ocurre en cualquier grupo humano, digamos. Por lo tanto, y lo interesante es que además las normas se votaron por 2/3, entonces el venir a desconocer, digamos, que aquello ocurrió, a mí me parece que es insólito, porque las condiciones que se colocaron fueron difíciles y aún así esa se completó. Pensar que en un año se escribió, ni siquiera es en un año que se haya escrito una constitución, pensemos que se escribió en 6 meses, porque la convención tuvo que, por una parte, nadie tenía la receta para escribir una constitución, entonces partiste de cero, más con todos los problemas que generó el gobierno que salió, ¿cierto? De no tener, digamos, las condiciones para que los constituyentes pudieran sesionar, ¿cierto? Partir desde donde te sientas hasta que vas a producir el reglamento. Entonces, eso yo creo que igual los constituyentes, yo me saco el sombrero que en un año hayan escrito una constitución, o sea, menos de un año, digamos, y creo que no, lamentablemente, como bien decía Rodrigo, el tema de los fake news, yo creo que lo que estamos viviendo es algo que está pasando en la política, digamos, en distintas partes del mundo, como ocurrió con el Brexit, como ocurrió con la elección de Trump, que en el fondo se ha elegido el tema de las mentiras, posicionar, ¿cierto?, atacar, en el fondo extremar los argumentos para en el fondo atacar, digamos, los argumentos más tangibles que, y claro, uno dice, basta con ir a la Constitución y leerla, pero hay mucha gente que no lo va a hacer, o porque no tiene el tiempo, o porque no tiene los medios, porque no quiere, etcétera. Entonces estamos viviendo parte de lo que digamos, cierta parte de la sociedad ha ido horadando, digamos, la democracia,
instalar, ¿cierto?, estas posverdades, estas mentiras, porque es mucho más fácil viralizar, etcétera, y hay herramientas para hacerlo también. Entonces, creo que ahí es donde estamos en un punto de inflexión, incluso con el sistema democrático, en el sentido que todavía no se generan, digamos, esos cercos para protegerlo. Entonces creo que ahí hay un desafío también. Esta elección creo que va a mostrar ese desafío, porque lo que ocurrió con los ingleses en el Brexit es que después de haber votado que se querían salir de la Unión Europea, se dieron cuenta de los efectos reales que iba a tener aquello y el tema perjudicial que iba a generar a los propios británicos en este caso, que no iban a poder en el fondo acceder a un montón de beneficios que les daba el pertenecer a la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, espero con mucho deseo, ¿cierto?, que eso no ocurra acá y que acá prime, digamos, si bien yo creo que todos los que estamos acá tenemos claro que no va a ser 80-20, digamos, como el plebiscito de entrada, obviamente que sea una votación importante y que en el fondo esta constitución se apruebe porque, bueno, como vamos a ver más adelante, por lo menos en el tema medioambiental, es una muy buena propuesta en relación a lo que tenemos, digamos, con la crisis climática y ecológica. Gracias, Pame. Connie, te damos la bienvenida, aprovecho de saludarte. Si nos quieres compartir una reflexión inicial, por favor. No, primero, saludarles a todos, agradecerte la invitación, Connie, saludar también a Rodri y a Pame, qué gusto tenerles acá. Lamento mucho que me haya demorado un poquito, estaba terminando otra clase, así que hoy día ha sido un día un poquito extenso. Voy a cronometrar porque si no, siempre una se extiende hablando. 8 minutitos, yo creo que es razonable, quizás podemos dejarlo en 5, pero en verdad yo creo que estamos en la misma línea, o sea, compartimos, por ejemplo, que un momento histórico, compartimos, yo creo que una cierta desazón y complicación en torno a la posibilidad de que se rechace esta propuesta constitucional. Yo creo que por los nervios, justamente, estamos en un contexto donde es bien complejo lo que vaya a suceder porque no tenemos una estimación correcta o una estimación probable de lo que vaya a suceder el 4 de septiembre. ¿Por qué? Porque hay variables donde justamente no se han incorporado en la encuesta, en los métodos, en la metodología de la encuesta que tiene que ver con el voto obligatorio. En segundo lugar, y esto ya lo manifestaron, que es súper preocupante, de que la campaña en general no se han caracterizado por discutir las propuestas de la nueva constitución, sino discutir las mentiras que se dice respecto a la propuesta constitucional. Lo cual es muy complejo porque también nos llama a una discusión respecto al control o de qué manera una democracia también controla en la medida o sanciona en la medida de que justamente las discusiones se vayan a dar sobre elementos fácticos que no lo son absolutamente. La campaña del apruebo ha estado marcada absolutamente por mostrar lo que es el texto constitucional, no por sobreinterpretarlo, sino mostrarlo. En cambio, la campaña del rechazo, todo lo contrario, ni siquiera ha sido una campaña por decir, mira, esta norma es tal, pero es mala, sino interpretar las normas constitucionales, o sea, las normas que podrían llegar a ser constitucionales, las normas de la propuesta constitucional, bajo un sesgo de mentiras o de interpretaciones que no corresponden. Como por ejemplo, ya sabemos lo que significa la vivienda, lo que significa justamente el tema de seguridad social, y que también lo clásico que también en su momento, que, ojo, y acá también es súper importante, cuando hablamos de las mentiras o la difusión de todas estas campañas, no es que sea una difusión o mentiras que solamente llegan a sectores que podríamos señalar que, bueno, no les llega tanto la información, o no lo saben, o repiten lo que aparece en redes sociales, etcétera, ¿no? Estamos incluso hablando de personas que tienen toda la formación académica, pensando en esta lógica como muy intelectual, tienen formación académica y reproducen estas mentiras de manera expresa. Hace una semana atrás, un par de semanas atrás, yo estaba haciendo clase en un electivo de Derecho.
Y un alumno me preguntó, oiga, podríamos conversar sobre la propuesta constitucional en relación a lo que significaba la consulta y consentimiento indígena, a propósito de lo que era justamente la propuesta del artículo 191, etc. Y me dijo, no, es que un profesor de Derecho Administrativo me señaló que siempre se le tiene que consultar a los pueblos indígenas en cualquier materia, reforma constitucional, en cualquier materia a lo largo. Entonces yo pregunté, como, no le pregunté el nombre, por supuesto, para no generar una discusión al interior, pero me dio mucha desazón en relación a que personas que tienen conocimiento cómo se interpretan las constituciones, dónde va una norma marca, evidentemente, dónde, qué significa, cuál es su nivel de extensión y de aplicación. Si no dice nada de esa norma respecto a otras materias, es porque no lo incorpora. Que en este momento tengamos, o sea, este es un nivel de discusión, pero absolutamente irrisorio, que en Twitter, por ejemplo, se dé discusiones respecto a como, no, porque la Constitución no exceptúa eso. A propósito de lo que sucedió en el caso de la detención de Héctor Yaitul. Dicen, no, es que se va a juzgar por la justicia indígena penal. Y es como, ¿en qué parte de la Constitución dice eso? No, es que no lo exceptúa. Y es como, pero ¿cómo? Entonces, el día de mañana, y de hecho alguien lo dijo de manera muy chistosa, bueno, es que el día de mañana van a sancionar a alguien a 50 sentadillas por un delito porque la Constitución no lo exceptúa. Entonces llegamos al absurdo donde llegamos a discutir justamente lo que en la materia de propuesta constitucional se extiende derechamente a caricaturas. Y yo creo que en torno a lo mismo el análisis es súper importante que hacerlo, porque si bien las repercusiones no van a ser evidentemente las mismas en relación al plebiscito que sucedió en Reino Unido sobre el Brexit, etcétera, pero sí la discusión y las discusiones democráticas en muchos países se están dando en relación a la mentira, las falsedades y la difusión de campañas al respecto. Entonces, la información veraz, la información deja de ser un elemento en consideración para el voto o la intención de voto, sino lo que yo escuché, lo que se dice y lo que me parece preocupante a nivel democrático. Porque el proceso constituyente, yo creo que eso es algo que ya pasó lamentablemente, a excepción de las personas que votamos a prueba y que tenemos la convicción, etcétera, pero la gente, o en general, se intentó trasladar toda la discusión a los hechos, los sucesos, las frases, todo lo que sucedió en la convención por sobre la propuesta constitucional. Lo que significó también dejar de lado también los aspectos positivos, como por ejemplo que este sea el proceso participativo más histórico, más grande y más representativo de la sociedad que hemos tenido históricamente. ¿Por qué podemos decir que es representativo? O sea, no solamente es paritario, con escaños reservados para pueblo originario, sino también incorporó justamente a sectores que nunca antes habían sido incorporados en el ámbito político representativo, como son las listas de independientes. Sabemos que hay ciertos sectores que efectivamente les generó eso un descosor, porque eran personas que también venían de otras lógicas políticas muy distintas a cómo se estaban tradicionalmente acostumbrando a negociar o dar las discusiones. Entonces, desde ese punto de vista, un proceso muy participativo, muy democrático, que movilizó a mucha gente, el hecho de que se haya discutido tanto, el hecho de que incluso ahora yo creo que es un elemento súper importante para el apruebo, porque si calificamos justamente que el nivel de información o el nivel de interés va en una intencionalidad también de posiblemente un voto, la distribución de propuestas de nueva constitución, no solamente en la región metropolitana, sino en toda la región a lo largo de todo Chile, marca un hito súper importante que no podemos dejar de ver, que tiene que ver con la, la necesidad o la voluntad de las personas de informarse y leer de propia fuente lo que es la propuesta constitucional. Y eso, por supuesto, marca un ejercicio cívico muy importante en torno a este proceso constituyente. Entonces, en ese sentido, tenemos un elemento que destacar muy positivo respecto justamente a la campaña. Por supuesto, tenemos los elementos negativos que destacar, tienen que ver directamente en la manera que justamente el rechazo siempre supimos, yo creo que iba a llevar una campaña bastante deshonesta, incluso una campaña del terror. Yo creo que el mayor ejemplo lo constituyó efectivamente la reciente pieza audiovisual que marcaba esta revictimización o conceptualización de perdonar un crimen de odio como un acto de amor. Y nunca hubo una intención, así como nunca hubo una intención grande justamente de estos sectores en la Convención Constitucional,
de avanzar derechamente hacia una propuesta constitucional o avanzar de esa manera en discusiones que pudieran ser también articuladas de manera coherente y de manera democrática. O sea, hoy en día tenemos convencionales de la derecha que salen en los medios de comunicación hablando de la necesidad de llegar a los acuerdos, etcétera, y lo que puede ser un nuevo proceso constituyente, pero si investigamos la historia de la actuación de esos mismos convencionales, era completamente lo contrario, de votar todo en contra o generar lo que se llaman las indicaciones dilatorias para procesos para que se demoraran en votar o simplemente tramitar las discusiones considerando también el plazo de la convención. Teniendo esos elementos en consideración, hoy día estamos en un momento que sin duda va a marcar un antes y un después en torno a cómo pudiera continuar este proceso. Si gana el rechazo, definitivamente va a ser un golpe, va a ser también un elemento súper importante a tener en consideración en relación a podemos ya de alguna manera saber que va a haber un nuevo proceso constituyente, que pudieran haber otras elecciones, la manera que se la va a materializar, pero el descontento que le generó a un grupo de personas la participación de independientes, a mí me hace también prever que lo más probable es que vaya a generar justamente esa discusión al respecto en un nuevo proceso constituyente. Entonces, vamos a tener un proceso constituyente participativo, sí, pero ¿en qué medida? Y eso en ningún momento puede transformarse en una discusión, en una elección o en un proceso constituyente donde lo que se haga es justamente restringir en base a porque no les gustó lo que justamente argumentaron sectores que no habían estado representados. Entonces, desde ese punto de vista, me parece bien problemático cómo pudieran darse esas discusiones, porque hoy en día, y en un proceso también donde lamentablemente seguimos también con las consecuencias de procesos de violación a los derechos humanos, donde esta constitución sin duda tiene un elemento muy importante en torno a avanzar a la justicia transicional, avanzar hacia un proceso de reparación, de justicia, de verdad, etcétera, pero que si no es así, a través de justamente la constitución actual, a través de exclusivamente las políticas que se puedan dictar en materia de gobierno, o exclusivamente a través de las propuestas que se puedan tener en la materia, pero nos seguiríamos limitando a la misma Carta y el mismo Tribunal Constitucional que históricamente también ha sido un freno en torno a ciertas discusiones legislativas. Y en el caso de que gane el apruebo, que es justamente nuestra mejor esperanza, tenemos los otros desafíos que significan no solamente la transformación de la institucionalidad, sino también que ya tenemos como antecedente fundamental que hay sectores políticos, en este caso de la derecha, del rechazo, que están dispuestos a lograr de todas las maneras, de todas las alternativas, sus objetivos a través de lo que puede ser la desinformación o ataques muy generalizados en ese ámbito a través de levantamiento de noticias, incluso de creación a propósito de las redes sociales, hay un elemento súper importante, creación de tweets falsos, etc. Entonces, estamos en un momento que sin duda es bastante complejo, bastante esperanzador, pero que también nos entrega grandes desafíos. Y en ese contexto, yo creo que uno de los elementos bien positivos, que bueno, por supuesto, él va a llamar a convocar a votar a personas que nunca han ido a votar antes, a propósito de la cercanía también de los domicilios de votación, pero también un hito muy importante y muy bonito, que sin duda la nueva constitución avanza en torno a eso, de no revocar la calidad de ciudadanía en las circunstancias de ciertos delitos como la pena aflictiva, sino además que en esta pasada vamos a tener a personas privadas de libertad que van a poder votar en el plebiscito. Vamos a tener mesas instaladas en distintos centros penitenciarios. Y eso también nos habla de un ejercicio democrático que justamente va a ser mucho más integrativo, por supuesto, ojalá que en el futuro se dé de mejor manera en todas las elecciones, pero eso también va a marcar un hito importante que me gustaría destacar. Y en torno a eso yo creo que estamos en un momento bien esperanzador y que bueno, la próxima semana va a ser bien clave porque mucha gente que nunca ha votado probablemente decida el voto en última instancia, pero yo tengo plena esperanza de que justamente la opción del apruebo, no creo que vaya a ser lo mismo efectivamente como dice Pamela, no creo que nadie piense que vamos a hacer 80-20, pero sin duda yo creo que no va a ser tan reñido como se quiere hacer ver y probablemente eso también nos haga manifestarnos o tener como una apertura de reflexión de ciertos sectores respecto a justamente las encuestas como creadoras de realidades o al revés, que las encuestas efectivamente a veces marcan un hito, pero yo creo que ahí también es súper importante cómo vamos abordando esto
políticamente, tanto de los sectores como de la sociedad civil, pero también como sociedad, porque esto va a marcar de nuevo, que sea un voto obligatorio a todas las personas, va a marcar un hito importante en materia cívica, que también va a exigir que probablemente el día de mañana muchas más personas también sigan participando en la toma de decisiones, lo cual legitima mucho más también las decisiones que vamos tomando. Mil gracias, Connie. En verdad, gracias a todos como por esta primera reflexión. Si alguien de quienes están presentes quiere pedir la palabra, hacer una pregunta, puede levantar la manito o indicarlo en el chat. Eh, Como para ir vinculando esto, para mí ha sido, y comparto mucho con ustedes, que ha sido un proceso súper intenso, pero también como de mucha esperanza, considerando de que hay elementos que para todos y sobre todo en un contexto donde hay una reflexión mayor sobre los privilegios, las consecuencias de este modelo neoliberal, la erosión de la democracia, las violencias sistémicas a grupos históricamente excluidos. Efectivamente hay elementos que nos parecían imposibles. O sea, cuando nos encontramos en las primeras discusiones, el 2019-2020, solo podíamos aspirar, por ejemplo, que hubiesen reconocimientos, por ejemplo, a los derechos sexuales y reproductivos, a la identidad, a los distintos tipos de familia, a la naturaleza como sujeto de derecho, en fin, un montón de cosas. En mi caso, por el lado de la política exterior, y que, por ejemplo, los tratados de derechos humanos tuvieran la misma validez, cierto, constitucional que los tratados comerciales, en fin, un montón de cosas. Y como bien decía Connie, como en esta como tira y afloja de la campaña y de tener que mostrar y tener que estar desmintiendo, me gustaría que quizás orientarlo hacia algo más positivo y efectivamente compartir algunos elementos o cómo ustedes destacan ciertos artículos, pero también cierta, yo diría, como una visión de lo que es hacer política, de lo que es una constitución, porque sabemos que en nuestro país hay una inexistente prácticamente cultura cívica, pero sobre todo desde el estallido social hay un mayor interés de involucrarse, de participar, de hacer preguntas, de cuestionar los fundamentos de la política, no solamente el ejercicio de estamos en una democracia porque elegimos nuestros representantes, sino que también nos involucramos en el quehacer de la sociedad. Entonces, quería preguntarles qué destacan, qué elementos le parecen positivos, cuáles, considerando que quedan poquitos días de campaña, cómo dirigirlo hacia eso, como no solamente dar luces, sino que y despejar como todas estas mentiras e imprecisiones, sino que también reforzar algunos elementos que son fundamentales y que sí forman parte y que son necesarios en este contexto en pleno siglo XXI, en un contexto no solamente de transformación en Chile, sino que también hay yo veo que estamos en una especie de medio terremoto, transformación sistémica a nivel internacional, ante lo cual una constitución hecha en democracia tiene que responder. No sé si quieren seguir el mismo orden o vamos como ustedes quieran. En verdad, tómenlo como muy libre, porfa. Como ustedes quieran. Y tú eres la dueña de casa, así que da las palabras. Sí. No quiero ser la profesora en esta situación, así como tú hablas, pero Ya, si quieren yo puedo partir, no sí, tengo dale, atado. dale, Rodri. Pero si quieren de ahí después cambiamos como les Vamos acomodo. con... ¿Verdad? Yo me acomodo. Mira, en verdad yo creo que estoy plenamente de acuerdo con las reflexiones que compartieron todas. Y creo que hay muchos elementos a rescatar de esta constitución que van más allá de cuestiones políticas que tampoco son secundarias. O sea, el hecho de la historia política que hicimos referencia a todas, ese anhelo, ¿cierto? De un cambio que se imaginaba como un sueño, pero que hoy día puede ser realidad, creo que también es importante sentirlo como un elemento incorporado en la Constitución que se sitúa históricamente como todes en un contexto sociopolítico, histórico, qué sé yo. Pero sí creo también que tratar de enfocar la discusión en el valor del texto constitucional puede ser muy provechoso para disipar ciertas nebulosas que se han instalado intencional, la mayoría, y sin intención, la minoría, respecto del texto constitucional. O sea, muchas veces
se dice como, ¿y qué puede pasar si no sé cuánto y no sé cuánto? Y efectivamente esas cuestiones son un chicle demasiado, demasiado estirado. Y nos ha pasado, por ejemplo, con, no sé, la regulación o la posibilidad de heredar o no los fondos de pensiones o el derecho a la vivienda, en que se ha planteado un encuadre mucho más perjudicial viniendo de una constitución que los regula como derechos, que garantiza ciertas acciones del Estado y que lo enmarca dentro de principios que son protectores, como una situación peor que la que hay hoy día, en la que no tenemos esos derechos, ni siquiera por añadidura, interpretación, muy poco. Algunas cosas, disposiciones legales de menor jerarquía o voluntades políticas que son súper temporales. Eh, entonces, como esas cuestiones yo las enfrento siempre tratando de responder lo más posible con el texto, ¿ya? Que nos otorga una hoja de ruta que es importante para responder a estas dudas. Y nuestro texto constitucional tiene, como muchos otros, principios, tiene derechos, se refiere a nuestra relación con la naturaleza, se refiere al sistema político, se refiere a la forma de nuestro Estado, se refiere, ¿cierto?, a las labores, rol del presidente de la República, qué sé yo, y también tiene un capítulo de reformas, ¿ya? Y aquí es donde viene otra de los ataques malintencionados de parte de quienes no están por el apruebo, en decir como quieren reformar la Constitución y recién la estamos aprobando. Y eso es un problema, porque hay personas que piensan que las constituciones son para siempre. Y eso no es así. Las constituciones también vienen a recoger sentires históricos, ¿cierto? Y tienen una vida útil. Constitucionalistas muy expertos les dan 30, 20, algunos más, algunos menos, qué sé yo, pero se sujetan a un tiempo histórico en el cual se representan políticamente. Y es como, por ponerle un ejemplo, imagínense que hoy día, con lo que sabemos, pensamos y hacemos, tuviésemos una constitución que prohíbe, ¿cierto?, el voto a las mujeres y que permite la esclavitud, ¿cierto? No tiene que ver con lo que hoy día la voluntad popular, el consenso social de cómo nos ordenamos como sociedad quiere y siente. Entonces, justamente, esas constituciones tienen que tener procesos de reforma con quórum que baja, ¿cierto?, de estos quórum supramayoritarios, de la posibilidad de vetar proyectos, a unos 4/7 que necesitan un consenso. 4/7 no son dos pelagatos y estamos reformando todo. Es un número que genera la obligación de generar un acuerdo, un consenso social y de después reformarla. Entonces nuestra Constitución como texto trae disposiciones finalmente de principio a fin como cualquier otra constitución. Nuestra Constitución también tiene muchos ejemplos de constituciones canadienses, francesas, sistema uruguayo, muchos ejemplos a seguir. Y eso también lo digo porque también es algo como que, ay, ustedes quieren ser Venezuela, ay, ustedes van a ser Cuba, ¿cierto? No, la verdad es que justamente los mismos referentes como que son súper elitistas a veces son referentes, ¿cierto? Como países hiper primermundistas, como de seguir esos ejemplos en que obviamente como siguiendo una referencia vamos a vivir igual que esas personas o esos países, como estamos bien, ¿cierto? Y hoy día pasa eso, pero igualmente se invisibiliza la posibilidad de que hoy día hay académicos de primer rigor, de rigor internacional, que han asesorado, ¿cierto? Que han construido esta constitución y que cumple eso. Entonces, en primer lugar, teníamos como una constitución que yo creo que es como en su estructuración, en su índice, si lo decimos, completa, y que además ha referido, ¿cierto?, fuentes, ejemplos, doctrinas, experiencias internacionales. Y ya por último, yo creo que lo más fundamental respecto al texto es que hay cuestiones que son accesibles para todas las personas. En distintos sentidos, ¿cierto? En primer lugar, no sé si el lenguaje es lo más simple del mundo, ¿cierto? Creo que eso es súper subjetivo. Y yo siento que a propósito de haber estudiado Derecho, quizás mi subjetividad puede no ser representativa en cuanto al lenguaje del texto, pero a mi juicio, en comparativa a la Constitución del 80 o en otros planos legales, el lenguaje sí ha sido simplificado mucho, no en un sentido de decir como que no pudiera ser entendido de otra forma por nadie, sino que efectivamente hay un esfuerzo de masificarlo, de que sea digerible lo más posible por cualquier persona, ¿ya? Y eso es importante porque una constitución pasa de ser un elemento que van a estudiar y juntar polvo estudiantes de derecho, ¿cierto?, en nuestras bibliotecas, a un elemento que
podemos nosotros tomar. O sea, yo creo que esta constitución, si comparamos la gente que hoy día tiene la constitución, son muchas más que los 4 pelagatos que estudiamos Derecho y que las juntábamos, ¿cierto?, para estudiar Derecho Constitucional, ¿cierto? A mí en particular me gusta el Derecho Público, así que también la tenía muy estudiada. Y en eso también hacemos ese salto a la otra lista, ¿cierto? El hecho de que hoy día la Constitución, el texto constitucional está siendo difundido, ¿cierto? No solamente por quienes hacen campaña por el apruebo, sino que este gobierno ha retomado una misión cívica muy importante de decir, como es importante saber a qué nos enfrentamos en el plebiscito y todos tienen el derecho a informarse. Cuando nuestra tradición histórica, que está marcada por una dictadura, ¿cierto?, en que se oprimió el pensamiento político diferente, ¿cierto?, y además se quebró con todo el tejido social y se eliminó cualquier resabio de educación cívica y hasta hace algunos tiempos estamos, pero ahí como en los choques con respecto a eliminar las asignaturas de historia y filosofía del currículum, ¿cierto?, educacional. Estamos en ese estado en que estamos dando vuelta ese sentimiento por parte del conservadurismo chileno en que las personas tienen que privarse de todas las herramientas que permitan pensar y criticar, ¿cierto? Y tener una voz propia. Entonces también yo quiero destacar como un ejercicio de democracia en la educación cívica, de poder acceder al texto libremente, gratuitamente, ¿cierto? Hay casos como, no sé, Almacenes París, o sea, París, se me cayó el carnet, pero París, que no entendió el mensaje y la está vendiendo como a 8 lucas o a 12 lucas, no me acuerdo a cuánto la vi, pero no entendieron el mensaje de lo que está pasando, pero efectivamente alguien puede ir a la Plaza de la Constitución, ir a este kiosco constituyente y en varios otros lugares, ¿cierto?, en todo Chile y acceder a ella. Yo creo que eso es valorable, ¿cierto?, para poder acceder a este voto informado. Y con esto solo quiero llegar a la idea de que frente a toda esta desinformación que estamos hablando, el texto es nuestro mejor aliado, y yo creo, no sé si comparte el resto mi visión, que justamente quienes están por no aprobar este texto no hacen referencia al texto mismo, no hacen alusión a, no sé, incluso como el derecho a, no sé, no quiero perjudicar a ningún derecho, ¿cierto? Pero quizás, no sé, los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Pero ¿por qué está mal que la naturaleza tenga derechos? Sino que inventan o agregan algo que no está en el texto, ¿cierto? Lo que pasa con la vivienda, como que vivienda digna no es vivienda propia, pero en el texto nunca sale que va a ser viviendas colectivas o no sé qué, no sale lo contrario. Entonces, el texto ha permitido un poco defendernos como parte de la campaña, como parte de este proceso de educación cívica que yo les comentaba, de todo este oleaje gigante de desinformación, y yo creo que es un buen aliado. Y también, y lo dejo así como para el debate, ¿cierto?, para la conversa, para ya callarme, que también hay un desafío en que va a ser, yo creo que va a ser un poco imposible que todo el mundo la lea, y que también tenemos que hacernos cargo de ese voto informado que no accede a la Constitución, o que quizás la materialidad de las vidas no permite tomarse un tiempo para leerla de principio a fin, y cómo convencemos en estas condiciones de desinformación y de mentira a una persona que está en esa situación. Creo que es un desafío que yo creo que en esta recta final no hemos sabido superar tanto, pero rescato todo el resto, sí. Gracias, Rodri. No sé quién quiere continuar, Connie, Pame. Mira, yo, bueno, yo creo que la defensa del texto coincido con Rodrigo en muchos de sus puntos, pero yo lo veo, bueno, desde mi área, digamos, el tema de la crisis climática y ecológica es un tema, si bien, por ejemplo, la escala como de intereses de las personas, el tema medioambiental se toma como en el quinto lugar, o sea, primero está educación, trabajo, todos aquellos elementos que nos permiten la subsistencia, etcétera. El tema es que tenemos una crisis climática y ecológica que es un paraguas gigantesco, un problema gigantesco que tenemos como humanidad, digamos, no es un tema netamente para nuestro país. Y en el caso de Chile, Chile es un país tremendamente vulnerable al cambio climático. Somos un país que cumple 7 de las 9 vulnerabilidades de la Convención Marco. Por lo tanto, somos propensos a las sequías, tenemos amplias costas, tenemos un comportamiento de isla en realidad en relación a la crisis climática. Entonces, ¿y por qué hablamos de isla? Porque las islas en estos momentos lo que está ocurriendo es que el aumento del nivel del mar ya ha hecho incluso que la gente tenga que emigrar de la costa. Entonces,
tenemos esta problemática y que en Chile además se está abordando de dos ópticas que yo diría que son totalmente erradas. Una, se está abordando netamente, yo diría que principalmente desde la mitigación de los gases de efecto invernadero. Y Chile, si bien es parte, ¿cierto?, del Acuerdo de París, etcétera, y tenemos que contribuir a rebajar las emisiones, la verdad que esa rebaja de emisiones contribuye muy poco desde Chile, porque Chile no es un país gran emisor, digamos. Representamos menos de un 1% de las emisiones a nivel mundial. Entonces, la verdad que los grandes emisores son históricos. Tenemos ahí a Estados Unidos, a Europa, ¿cierto? Y actualmente a China, que emite alrededor de 10.000 millones de toneladas de carbono anuales. Entonces, es una cuestión que el presupuesto, digamos, de gases de efecto invernadero está acortándose. Y en ese sentido, probablemente, y yo lamento decir esto y es un poco como angustiante a veces, el Acuerdo de París no se va a cumplir. O sea, los 1,5 grados para limitar, digamos, la temperatura, el alza de temperatura no se va a cumplir. Y eso va a significar, ¿cierto?, que vamos a estar expuestos a un cambio climático, a una crisis climática y ecológica que va a ser de proporciones grandes, digamos, y que vamos a tener que hacerle frente. Entonces, con la constitución actual, la constitución del 80, lo que nos genera es que no tenemos ninguna capacidad de gestionar la crisis por vía institucional, digamos, gestionar esta crisis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los derechos de aprovechamiento de agua constituyen una propiedad, por ejemplo, y uno de los elementos más graves que tenemos en Chile es la sequía que tenemos por cada grado de alza de temperatura se va a agravar cada vez más. Entonces vamos a tener que la gente no va a tener agua. Y la cuestión hidroeléctrica, las distintas industrias que utilizan el agua ocupando esa agua, o se la vamos a dar a las personas para que haya derecho humano al agua. Y ahí es donde está este debate que es gigantesco. Y el otro problema que tiene esta mitigación, digamos, es que la solución es propuesta desde el norte global, desde una lógica netamente de mitigación. Y esto es porque se pretende desde el norte global continuar, ¿cierto?, con los niveles de vida y de bienestar material, digamos. Y es una cuestión que el sur global se va a ver afectado por la demanda de bienes de la naturaleza, o sea, por ejemplo, minería. Sin minería, este recambio tecnológico, que es la esperanza con la cual el norte global dice, mira, la verdad es que con, solo con mitigar y haciendo el recambio tecnológico pareciera que mágicamente la crisis climática se soluciona. Y eso es una falsedad, porque esta crisis, por eso se dice ecológica, porque también está afectando, digamos, a la biodiversidad, y creo que esa es la crisis más grave que tenemos. Probablemente se va a extinguir 1 millón de especies, entonces más o menos en el mundo hay 8 millones de especies. El hecho de que se extinga 1 millón de especies es una debacle que ni siquiera sabemos las consecuencias que tiene realmente, porque además hay especies que no se conocen. Entonces, si se extingue un hongo, no sé, un insecto, etcétera, que sostienen la cadena trófica de la vida, digamos, o los grandes mamíferos, estamos en graves problemas. Entonces, esta constitución, siento yo, y eso es lo que más, digamos, me tranquiliza, es que es una constitución que plantea una solución desde el sur global. Viene a disputar este recambio tecnológico que se ofrece desde el norte, porque en el fondo lo que hace es limitar la extracción de recursos naturales, en el sentido de que sí, se puede hacer minería, pero no puede ser la minería que se está haciendo en la actualidad, que es una cuestión creciente que pareciera que no hay límite para hacerlo. Entonces tenemos que los derechos de la naturaleza, fue bastante triste ver periodistas como, si bien no puedo entender que no tengan una opción política, digamos, más progresista, por decirlo así, pero es bien triste ver periodistas que supuestamente son consagradas, como Connie Santamaría o como Mónica Pérez, creo que se llama, cuestionar el tema de los derechos de la naturaleza como ridiculizando un tema en el cual, un tema que no entienden. O sea, la verdad es que si yo no entiendo algo, sería bastante más humilde para preguntar sobre la temática y no me pondría en una lógica de ridiculizar algo que no entiendo.
Entonces, y otros, por ejemplo, como he tenido un par de debates ahí con un par de personajes, que en el fondo te dicen, bueno, pero es que la naturaleza no se representa a sí misma, entonces no puede tener derecho. Y yo las empresas no las veo representándose solas, no veo al logo de Shell en un tribunal, digamos, representándose a sí misma, digamos. Entonces, el derecho es una construcción y por lo tanto esa construcción implica, ¿cierto?, ir a otros niveles, digamos, de comprensión de lo que significa la sociedad, y integrar la naturaleza tiene un elemento que es el valor intrínseco de esta, porque lo que ha primado hoy en día es un antropocentrismo en el cual el utilitarismo de la naturaleza ha sido, digamos, desmedido, o sea, los límites del crecimiento, que es un informe que sacaron científicos del MIT en el año 1972, es un informe que está totalmente vigente al día de hoy, 50 años después. O sea, en ese momento estos científicos decían, si queremos cambiar el rumbo y tener un equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo, digamos, social, etcétera, con respeto al medio ambiente, es necesario hacerlo ahora, entrar en ese equilibrio. Y el crecimiento económico tiene que tener un límite, y su propio límite es el sostén que la Tierra regenera en el fondo. Hoy en día el mundo en el mes de julio o junio, me parece, se acabó los recursos de este año. Chile los acabó en el mes de mayo. Entonces, si no tenemos esta lógica en el fondo de tener elementos que nos permitan hacer este tránsito de una sociedad a otra, la verdad es que va a ser muy complejo, porque en muchas partes incluso se plantea que pudieran haber, ante el colapso, digamos, de esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, algunos plantean que esto va a colapsar, digamos, y este colapso se puede administrar y gestionar, digamos, con elementos que impliquen, como por ejemplo la soberanía alimentaria, el tema de ciertas autonomías como energética, que la Constitución lo trae, lo mismo la soberanía alimentaria, el tema del agua, el derecho humano al agua, y un montón de normas que están relacionadas con esto, te permiten gestionar esa crisis. La tentación, por ejemplo, por el fascismo, la tentación por el autoritarismo está a la vuelta de la esquina en momentos de crisis. Entonces, yo creo que Chile puede ser ese faro que puede iluminar, digamos, al mundo de cómo en el fondo gestionar estos elementos. Los franceses ya lo están trabajando, ya lo hicieron cuando ocurre la crisis de los chalecos amarillos. Por lo tanto, el tema de la naturaleza surge en ese espacio también. Y es el momento para hacerlo ahora, para poder prepararnos, porque como planteo el Acuerdo de París, como no se va a cumplir, esa rebaja de temperatura no va a ocurrir, es necesario preparar a la ciudadanía a enfrentar esta problemática. No podemos mudar a los 8 millones de santiaguinos a otras partes del sur donde supuestamente hay agua y puedo dedicarme a cultivar mis propios alimentos. O sea, eso es una promesa que no se puede hacer. Entonces hay que entregar esas herramientas. Y esta Constitución por lo menos pone esas primeras piedras, digamos, para poder generar esos debates y preparar a la ciudadanía para hacerlo. El tema del decrecimiento, incluso hay autores que lo plantean como que va a ser sí o sí, va a ser por la buena o va a ser por la mala. Yo creo que en esto es mejor preparar una transición a que tengamos que hacerlo forzadamente, digamos, sin tener los elementos para poder enfrentar aquello. Gracias, Pame. Connie, ¿quieres complementar con la reflexión? Después voy a leer una pregunta que está en el chat. Me di cuenta todo el rato que había apagado la cámara y yo estaba mirando y era como... Así que lamento que yo apagué la cámara de la nada, pero estaba acá. Que ya a esta hora ando disasociada ya de todas las cosas, entonces... Todo es igual, así que Sí, tranquilo. y más encima el panorama es bastante complejo. Yo creo que comentar en general, a ver, esta es la constitución más democrática, o sea, propuesta constitucional, digamos, constitución para no de alguna manera como mufarla, por así decirlo, mufarla antes del 4 de septiembre. Esta es la propuesta constitucional más democrática que hemos tenido en la historia de nuestro país. Es una constitución que establece mecanismos de participación ciudadana como las iniciativas populares de normas, iniciativas populares también de normas de gobiernos locales, si no me equivoco, también en la iniciativa popular de reforma constitucional e iniciativa popular de derogación. Sí, no se incorporó, creo,
pero me imagino que es una discusión legislativa lo que era justamente la revocación de mandato, etcétera, que de hecho hay varios proyectos legislativos que están avanzando, bueno, no avanzando, pero están en el Congreso, en ese sentido. En segundo lugar, además de que es una constitución, de que es participativa, es una constitución que incorpora materias que nunca antes se habían incorporado a las constituciones, y ahí se dio la discusión sobre la maximalización, o como se diga, constitucional, y además lo que era justamente como un minimalismo constitucional. Y dentro de eso se ha dicho mucho, como que hay algunas alternativas respecto a lo que debe o no debe contener la constitución, una constitución. Y las constituciones tienen que tener, por supuesto, ciertos elementos básicos. La estructura de los órganos, cuáles son las facultades de esos órganos, los derechos y justamente las relaciones que se dan entre las personas y los distintos poderes. Más allá de eso, podemos efectivamente considerar que, considerando que son lo mínimo, no hay un máximo, más allá de lo que podemos entender en una sociedad democrática. Hay decisiones que las sustraemos de las discusiones democráticas porque entendemos que son de la máxima importancia para que marquen una hoja de ruta en lo que es nuestra Constitución. En primer lugar, en torno a ese argumento, se ha dicho mucho que la nueva Constitución, o sea, la propuesta constitucional, tiene muchos elementos que no deberían regularse por ley. Como por ejemplo la interrupción voluntaria del embarazo, que hace una referencia exclusivamente, no habla de plazos, como se señaló en algún momento un excelso senador de la República, que le gusta aparecer harto en redes sociales, no vamos a decir quién es porque después ya me van a querer remover de nuevo, así que no vamos a decir nada. Eh, pero en ese contexto, además de aquello justamente, una propuesta constitucional que justamente se hace cargo de también el reconocimiento expreso de grupos históricamente discriminados y excluidos. Y en ese contexto pudiéramos relacionarlo con lo anterior. Debiera haberlo incorporado, entendiendo como en esta lógica de lo que se incorpora, lo que no se incorpora. Las sociedades, en razón de un contexto político determinado, determina qué es lo que se incorpora y determina qué es lo que no se incorpora. Esta propuesta constitucional es producto de un contexto de violación a los derechos humanos, de un contexto de profundo descontento hacia la institucionalidad y un proceso de fractura política institucional y de desconfianza también hacia las personas que toman decisiones. En todos los espacios, gobiernos locales, ministerios, servicios públicos, órganos autónomos en general. Hay un descontento generalizado en torno a eso. Y por supuesto, para hacerse cargo de eso, que por supuesto es una demanda de larga data y tiene que ver justamente con la participación, o lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos del grupo históricamente discriminado o excluido, con hacerse cargo también de realidades, se incorporaron justamente elementos en la propuesta constitucional que eran importantes para comunidades, que eran importantes para ciertos sectores, e incorpora como nunca antes grupos de personas que nunca antes habían sido mencionados a nivel constitucional. Y dentro de esa lógica, el peor argumento justamente que se da en torno a la necesidad de tener una constitución mínima es no entender el contexto en el cual no solamente nacen las constituciones, sino que las constituciones, para redactar una constitución no hay un manual, solamente nacen de un contexto del poder constituyente originario, en ese mismo momento del contexto político determinado, un contexto histórico, y las constituciones, por supuesto, por eso, lo dijo Rodri anteriormente, se van cambiando cada cierto tiempo o se van adecuando a lo que la sociedad necesita. Dentro de ese contexto, una constitución que aborda justamente materias que han sido no solamente objeto de demandas a través de manifestaciones bastante masivas, sino que han estado en el debate, en la opinión pública, por supuesto que son elementos que debieran estar justamente incorporados. No, creo que cambiaste la vista, ¿cierto? Lo Y en siento. un momento, fue como vista inmersiva, fue como, ¿qué pasó? Estoy en un cuadrito, mientras estaba hablando. Entonces,
a través de eso, de esa discusión sobre lo que no se debe o se debe incorporar, que es algo que está todavía muy presente, todavía sigue muy presente en el debate, de hecho, las pocas veces, y me parece que de hecho es una discusión que inevitablemente es de mejor calidad que la discusión que damos generalmente en contra de las mentiras, que se problema del texto constitucional, que es lo que se debe y lo que no se debe incorporar. Y respecto a eso, especialmente cuando estemos haciendo campaña, etcétera, en los momentos, las constituciones justamente se hacen cargo de las problemáticas que subyacen a la creación de esa constitución. Y la constitución es un ejemplo de aquello. Y también eso es desmitificar que esta no es una constitución como se ha denominado de un sector que en verdad me parece bien pasado a masculinización, como octubrismo, cualquier manifestación propia de lo que justamente emana de como los valores que se quisieron como levantar en el contexto del estallido social en octubre del año 2019. Y esta es una constitución que gran parte de las demandas vienen de hace mucho tiempo. Y en torno a los grupos de especial protección tenemos a niños y adolescentes, se habla como sujeto de derecho, pudiéramos decir que es una innovación muy grande. La Convención de Derechos del Niño ha seguido una misma lógica, o sea, es constitucionalizar algo que debía hacerse. Personas migrantes, la misma lógica, personas en situación de discapacidad, diversidades y disidencias sexogenéricas, a propósito de también la incorporación de distintos conceptos. Y se menciona también a propósito lo que es personas pertenecientes a pueblos originarios, entendiendo también la plurinacionalidad. En ese contexto, es una propuesta constitucional que integra los sectores, que integra también a personas que nunca han participado en la vida democrática. Y ahí creo que en gran parte se ha ido dejando de lado el gran valor que tiene que ver con no solamente avanzar hacia, porque la discusión se lleva evidentemente hacia lo práctico, los derechos sociales, pero se está olvidando que a través del reconocimiento y la participación se generan dos condiciones de legitimidad muy importantes para la estabilidad de un sistema democrático, que es más participación e integración de sectores que históricamente han sido discriminados y excluidos. Y eso no solamente nos permite recomponer la confianza en las instituciones, sino avanzar hacia nuevas generaciones que puedan también cambiar el paradigma de cómo deben ser las instituciones. Y ahí hay un elemento que es más filosófico en ese ámbito, que me parece muy importante que podamos destacar, porque por ejemplo el hecho de que las diversidades y las disidencias estén incorporadas, o sea, más allá de que yo sé que sí, lamentablemente para algunos sectores del apruebo es un punto de inflexión, o sea, sectores del apruebo que poco más no quieren que hablemos de estas temáticas porque es como complejo. Hoy día hubo no sé si reconocido, pero una persona de sectores políticos cercanos al socialismo democrático, etcétera, que estaba argumentando que gran parte de la propuesta constitucional fue en los gustitos que se dieron, de hablar de lenguaje inclusivo. Entonces siempre hay un desdén también hacia el reconocimiento de sectores, porque dicen, es como un punto de inflexión, como que hay que esconder. De hecho, recordemos en un momento habían personas, obviamente hombres, que estaban hablando de que en segunda vuelta había que esconder a la diversidad y al feminismo porque no es algo que venda mucho. Entonces, esos discursos son peligrosos en la medida que justamente se busca retroceder en torno a lo que es la integración y permitir algo que es muy importante, porque el día de mañana, de hecho, el antecedente ya lo tenemos. O sea, Mayo Feminista, las movilizaciones masivas que después siguieron continuándose a través de todos los años antes del periodo de la pandemia, fueron, en gran medida, demandas feministas y demandas también de las diversidades y las disidencias. En ese contexto, especialmente si sumamos a todos los grupos de especial protección, dejan de constituir, como lo denominan de manera equivocada, minorías numéricas o minorías en ese sentido, sino que empiezan a componer mayorías bastante importantes. Entonces, dentro de ese contexto, una constitución que le entrega ese valor y que justamente permea y permite la integración y la participación de otros sectores, también va cambiando una forma de entender el sistema democrático, pero también a representar las voces. Esta propuesta constitucional, la convención, permitió representar o escuchar las voces de mujeres que nunca antes habían participado
en procesos eleccionarios. No me refiero a personas individuales, sino me refiero a mujeres representativas de comunidades y sectores que nunca habían tenido representación y que lamentablemente también por una sociedad muy conservadora fueron objeto de críticas, objeto de burlas. Por ejemplo, la ex convencional Grandón, Giovanna Grandón, la denominada tía Pikachu, ella representa un sector político muy importante que no solamente tiene que ver con la participación popular, sino también con la representación y la participación en lo que es en las manifestaciones, el derecho a la legítima protesta, etcétera, y que tiene que ver también con lo que va generando en sectores que históricamente son muy reticentes a la política. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la nueva constitución también nos permite una reconfiguración el día de mañana de lo que van a ser las voces representativas de una nueva institucionalidad. Probablemente vamos a ver justamente menor cantidad de hombres opinando porque sí, y vamos a ver una mayor cantidad de mujeres en puestos de poder a propósito de lo que es la paridad, pero también de mayores capacidades de integración de otras personas que nunca han tenido representación y que sin constituirse esto en un argumento de política identitaria, se constituye en un argumento de legitimidad para la participación en la toma de decisiones. Y ahí hay un valor intrínseco que a mi parecer tiene la propuesta constitucional, que en general se puede pasar por encima, porque estamos enfocados y enfocadas, porque así se ha estado manejando, porque las campañas lamentablemente se han manejado por los medios de comunicación y hemos tendido a seguir el camino, porque si nos desviamos, también entendemos los costos que desviarse es, no atacar las campañas de información, entonces tenemos que estar haciendo varias labores a la vez que tienen que ver con atacar la desinformación, con informar de manera correcta en paralelo, pero además comunicar cuáles son justamente las propuestas que se hacen cargo de las distintas comunidades, de los distintos sectores, que también vamos comunicándole cómo esta propuesta constitucional les puede beneficiar en torno a esto, como por ejemplo, pensemos también las personas mayores que no había mencionado anteriormente. Entonces, dentro de ese contexto, la propuesta constitucional es definitivamente revolucionaria en esa materia y a mi juicio, por eso mismo también, más allá de las discusiones sobre derechos sociales, genera tanta reticencia, porque sin duda implica que el día de mañana hay personas que tienen la posibilidad real de perder el poder. Y no tiene que ver exclusivamente con privilegios, perder el poder, espacios de poder que históricamente han sido suyos en un país donde la cultura política se ha caracterizado no solamente por los coteos, sino también por el elitismo y el amiguismo, lo cual también ha construido una cultura política bastante lamentable. Entonces, dentro de ese punto de vista, más allá de los temas que podemos ir viendo, a mi parecer en este ámbito, porque sin duda el corazón de la propuesta constitucional es un Estado social y democrático de derecho a través de la plurinacionalidad, de la paridad, de la participación, de todos los principios que componen esta propuesta, uno de los elementos que integran y permiten avanzar tiene que ver con la participación y reconocimiento de sectores históricamente discriminados y excluidos, que no los trata como pobres personas, sino que les permite integrarse de manera correcta en la sociedad, ejercer sus derechos y también, a través de eso, una disputa del poder institucional. Gracias, Connie. Sí, yo quería, como antes de pasar a la pregunta, como haciendo ese vínculo, que una de las grandes críticas que se han hecho, bueno, hacia América Latina y en Chile en particular, es que tenemos una democracia electoral, no una democracia ciudadana participativa. Y efectivamente, la propuesta consagra eso, y al mismo tiempo que lo mencionaron por ahí, es es inevitable que uno sienta como molestia o desazón o incluso pena cuando ves personas que igual son referentes públicos, que tienen el manejo que tienen en educación, en fin, que por supuesto pueden no estar de acuerdo, pero que olvidan que efectivamente esta nueva propuesta manifiesta, ¿cierto?, que es perfectible, que, que es dinámica, ¿cierto? Porque al mismo tiempo, y lo veo ya desde el ámbito de las relaciones internacionales, la mayoría de los elementos que están allí, efectivamente, como decían, participaron actores internacionales en su construcción, pero todo lo que está pasando exige y concreta en la proyección internacional de Chile condiciones que hacen imprescindible consignar en nuestra
carta magna de nuestro ordenamiento jurídico, esta pertenencia en un mundo que exige soluciones globales y multilaterales a problemáticas de las cuales no nos hemos hecho cargo o de forma insuficiente y que tienen una expresión local en nuestras vidas todos los días. Entonces, quería como destacar eso, y para ir pasando a la pregunta, bien, también podría hablar mucho con el tema de específicamente del artículo 14 y el 15 con todo lo que se ha discutido, porque eh, son elementos que no son nuevos, bien, y que efectivamente exigen la política exterior o las relaciones internacionales no estaban en en las otras constituciones. Solamente aparece el rol del presidente de la República como el conductor político. Pero efectivamente que establezca elementos de paridad, de derechos humanos, de vinculación y lo de zona prioritaria a mí no me asusta como a muchos colegas, porque no significa exclusividad, sino que efectivamente formamos parte de una región que compartimos problemáticas comunes, que tenemos problemáticas transnacionales. ¿Para qué hablar del tema medioambiental, como lo decía Pame? Donde efectivamente tener un acento y un acervo en la región, donde hay otras constituciones en el mundo que no lo abordan así, pero con un enfoque en la cooperación, en la integración, nos permite enfrentar juntos a través de este marco mínimo esas problemáticas. Bien. Bien, entonces Eileen nos pregunta qué opinan sobre la forma de pensar que últimamente ha estado presente en las votaciones, bueno, en las elecciones, sobre el fraude electoral y cómo esto se ha masificado en las distintas regiones del mundo. Por ejemplo, el caso de Trump y Bolsonaro, que usualmente cuando ocurren este tipo de situaciones que yo las veo como de clivaje, si uno se acuerda como de los periodos de la historia política de Chile, llevan a cuestionar la legitimidad del sistema, y lo hemos visto con cuestionamiento al CERVEL, de fraude, etcétera, que efectivamente crea un clima bastante complejo en este plebiscito. Yo me acuerdo que me tocó ser vocal en el plebiscito de entrada, y bueno, todos lo vimos, cómo se hablaba como, o la otra, no me acuerdo qué elección era, que fue 2 días, creo que fue la elección de convencionales, como que no, que se iban a robar las urnas y que había que tener cuidado con los stickers, como ese clima de miedo y de fraude y de terror que usualmente se instala. Entonces, ¿qué les parece esto y cómo manejarlo? Rodri, Pame, Connie. Dale, Pame, va a ir Para cambiar el voy a tomarlo, pero para desordenar un poco la cosa. Bueno, bueno, es complejo. Yo creo que acá hay un elemento que también la Constitución va a permitir tener una salida, en el sentido de que va a haber más participación. O sea, hoy hay una demanda, una interpelación a la democracia, en la cual esta interpelación tiene que ver con que las personas no seamos solo un hombre y un voto, o una mujer un voto, o disidencias y un voto, ¿se entiende? O sea, en el fondo acá se requiere muchísima más participación activa de la ciudadanía. Esa construcción de la democracia es algo totalmente distinto a lo que tenemos hoy en día. Entonces, instalar mentiras y posverdades es mucho más fácil cuando solamente la interpelación es al voto, porque es algo muy lineal, digamos, en la cual pasamos por periodos de campaña, la gente no está politizada, digamos, no está participando del tema político, y después uno va, introduce su voto y se olvida digamos, de la participación democrática que tenemos que hacer como sociedad. Entonces, creo que hay una demanda por revitalizar el sistema democrático, y esa es una cuestión que la élite, digamos, dominante no ha querido, entre comillas, soltar, y creo que el temor que hay hacia esta constitución también parte por ahí, que significa abrir el proceso democrático a que otras personas puedan integrarlo, digamos, de manera activa y de manera representativa. Entonces, en ese sentido, creo que es una de las fórmulas para poder atacar, digamos, todas estas mentiras, todo esto que va sucediendo. Por otro lado, la élite política económica, ¿cierto?, también tiene una responsabilidad cuando llega al poder de cercar, digamos, estos elementos nocivos, digamos, para la democracia. Hay países donde, por ejemplo, la centro-derecha, la derecha, se ha unido, y digamos, a cierta centro-izquierda e izquierda, digamos, para bloquear que grupos, digamos, de extrema derecha lleguen al poder o lleguen a la presidencia. Entonces, yo creo que acá hay cuestiones que, lamentablemente, en el caso de Chile, yo veo que la derecha está desesperada en algunos aspectos y está como
a cualquier costo negociamos en el fondo. Y de hecho ese tema de rechazar para reformar, y como bien Rodrigo lo decía en un punto, los 4/7 es súper alto el quórum igual. O sea, piensen ustedes que tenemos 50 senadores y senadoras en el Senado, ¿cierto? 4/7 son 29 votos y la derecha tiene 25. O sea, para mí el rechazar para reformar no existe. Por lo tanto, no creo, no lo creo posible. No creo que el mundo republicano va a querer allanarse, digamos, a abrir el debate. Y en caso de que eso sí sucediera, lo más probable que va a ocurrir con esto es que van a hacer como un make-up de la Constitución del 80, pero no van a reformar los temas de fondo. No van a tocar, por ejemplo, el tema de la propiedad del agua, no van a tocar esos elementos que han sido permanentemente, digamos, votados en contra en el Congreso. En el año 2020, en el Senado se rechazaron un proyecto refundido de muchísimos proyectos de ley que querían establecer el dominio público del agua dentro de la Constitución del 80 y el derecho humano al agua, y se rechazó. Entonces, y no 2020-2022 estamos a la vuelta de la esquina, digamos, no es tanto tiempo el que ha pasado. Entonces, y la composición del Congreso es peor que la que había antes. Entonces, la verdad es que yo no veo que esa cuestión vaya a ocurrir. Por lo tanto, creo que esa es una forma. La Constitución actual permite proteger la democracia porque le añade más participación, pero también permite, ¿cierto?, tener elementos que hagan la descentralización del país, por ejemplo, el tema de la participación en las regiones. O sea, hay una invitación y una interpelación a la ciudadanía a participar del sistema democrático. Mientras más las personas participen, menos se deja entrar el tema de las mentiras, porque hay un compartir información. O sea, estamos haciendo vida política, digamos, dentro del sistema democrático. Y por otra parte, quizás va a haber que legislar también el tema. O sea, yo sé que hay un tema que se topa a veces con la libertad de expresión, etcétera, pero ¿hasta qué punto llega la libertad de expresión cuando tú en el fondo estás horadando, digamos, el sistema democrático, o cuando estás utilizando una cantidad de bots para instalar elementos? Y yo creo que la democracia, el desafío que tiene es cómo integra las nuevas tecnologías también. Hay un muy buen documental que se llama El Gran Hackeo, o tiene otro nombre en español, no me acuerdo, está en Netflix, que en el fondo se ve cómo utilizaron todo el tema de las redes sociales con los indecisos para en el fondo inclinar la balanza para el Brexit o para la elección de Trump. Entonces yo creo que esos son elementos que, si ya las tecnologías existen, debiera, y de hecho, bueno, se agradece a los... Hay una cuenta de Twitter, no me recuerdo cómo se llama, pero que chequea de dónde salen los bots, y es súper interesante porque tú vas viendo que de dónde salió el mensaje falso. Entonces, si ya puedes detectar eso, debiéramos quizás generar algún tipo de control al respecto, pero no, yo creo que ya no podemos seguir mirando como esto, bueno, tenemos que convivir con los bots. La verdad que no estoy tan segura de aquello. Entonces, creo que en algún momento vamos a tener que colocar ese cascabel a este gato, por decirlo. Gracias, Pame. Rodri. Y yo quería comentar de que, bueno, el fenómeno que hablabais del tema del fraude electoral creo que también es súper analizable por varias razones. En primer lugar, creo que también es como, bueno, algo recurrente, algo que cada vez se está haciendo más común, lamentablemente, algo que también importan como otro tipo de, o sea, o fascismos de otros lugares, por ejemplo, o la derecha ultraconservadora de otros lugares. Y yo creo que por algo se importa, ¿cierto? Y es algo que creo que tenemos que saber analizar, como rompiendo la burbuja de como, ay, este se juntó mucho con Salfate, no sé qué, como muy así como conspiranoico. Y no, pues, o sea, yo tuve la oportunidad de, no puedo entrar en detalle, ¿cierto? Pero de leer un poco, o salió creo que en una encuesta, no sé si es pública, entonces no me quiero quemar tanto, pero vi un estudio en el que, por ejemplo, el fenómeno recién pasado de este diputado que empieza con G, que no lo quiero nombrar, ¿cierto? Que llamó o acusó de fraude electoral en esta elección, que fue un momento alto del rechazo y bajo de la prueba, ¿ya? Y se medía, ¿cierto?, en la búsqueda de Internet, en las interacciones digitales, qué sé yo. Entonces a mí me gustaría también ponerlo en ese contexto, en cómo afecta a la sociedad en su conjunto, y no necesariamente desde un aspecto tan politizado, qué sé yo. Y yo creo que la respuesta que yo le doy para la efectividad
no es la rueda, ¿cierto? Pero creo que tiene que ver con el populismo realmente. Es una medida populista que moviliza ciertos sentires como muy, eh, quizás hasta como pasionales, impulsivos o superficiales, si se le quiere, respecto a cuestiones que son incomprobables, sobre todo cuando no hay elementos o fundamentos, pero un poco la lógica que se ha seguido para el ataque a la Constitución, ¿cierto? O sea, sin ningún tipo de fundamento se instala una idea y se genera un convencimiento, pero uno no puede creer algo si es que no le dicen como, ¿por qué creerlo? O sea, ¿por qué voy a pensar eso, ¿cierto? Y no había ningún tipo, yo creo que es muy también anecdótico, lo comento acá, como el CERVEL no ha sido particularmente una aliada de la izquierda institucional que disputan elecciones, o sea, no sin más, la última elección en que CERVEL dejó sin un mes de campaña a los consejeros regionales por algo que podría ser solucionado por correo electrónico, ¿cierto? Más allá de la responsabilidad que quepa, pero decir que no ha sido realmente el máximo aliado de la izquierda como para llegar a afirmar esas cosas en un término histórico, ¿cierto? Y menos en esta ocasión en que no hay antecedentes y además algo que yo vi que caló mucho, sobre todo en sectores como centro rechazo, por así decirlo, que era como van ganando, como o las encuestas, el Vox Populi, como les daba todo a su favor. Entonces, como sin fundamento, por lo tanto, una estrategia de campaña, ¿para qué? ¿Para qué arriesgar tanto si es que la opción ganadora para efecto de la encuesta, antes del silencio de los estudios, qué sé yo, entrando en la recta final, es el rechazo, ¿cierto? Y esto fue antes de las 1000 cagadas que se han mandado esta semana, pero también se cuestionó mucho eso de su propio sector. Entonces, es como raro el efecto, porque en una forma populista tiene sentido, pero quizá el activo político lo resiente de otra forma. Y lo que no podemos desconocer es que se enmarca dentro de esta campaña de elecciones como muy desprestigiadas, por así decirlo, muy de mentira a mentira. Y también creo que es un elemento respecto al cual tenemos que problematizar un poquito más, porque ya les dije lo que pensamos de CERVEL, pero CERVEL hoy día igual tiene un rol de garante de este proceso eleccionario. Entonces no es menor decir el CERVEL va a ser fraude, sobre todo una persona investida de una autoridad nacional de la República. O sea, no son acusaciones a la ligera. Y si bien esto significó, ¿cierto?, distintas acciones de fiscalización o de investigación disciplinaria, qué sé yo, sí es algo que no se puede. Yo creo que ese también es otra cosa que, perdón por irme por las ramas, pero como hay muchas cosas súper normalizadas que son demasiado graves. O sea, decir que una elección está arreglada, como, ¿en qué momento podemos decir como, ah, ya salió este que siempre sale con tonteras, a decir otra tontera más, y quizás más grave que varias de las que ha dicho? Entonces, como ya, ok, tuiteemos su contra y estamos. Es un atentado contra la democracia, es una cuestión gravísima, y sin ningún tipo de fundamento no puede ser tan ligero amenazar nuestra democracia. Entonces, a mí eso me preocupa hacia el futuro, pero sí creo que cuando se digiere esta noticia, cuando se pone en perspectiva, sí hay una visión de que esta votación es importante, de que no hay una necesidad, ¿cierto?, de cuestionar instituciones sin fundamento. Yo creo que la mayor importancia de este proceso es que nos podamos informar, ir a votar y saber que los votos van a estar en orden, ¿cierto? Solamente para terminar, hay que poner las cosas en perspectiva histórica y cómo se metió la mano en la urna cuando a las personas para votar las tenían esperando con un rifle afuera en las votaciones, ¿cierto? Que fue como se instaló esta constitución, ¿cierto? Después de los plebiscitos y después de la dictadura. Entonces, nada, también hacer esa alusión histórica y que yo creo que no tenemos que dejar pasar tan fácilmente todo lo que está haciendo este sector ultraconservador y ya una tras otra y naturalizarla. Yo creo que muy por el contrario hay que tomar una ofensiva. Sí, aquí Dani dice, preocupa también con la relevancia internacional que hace años está adquiriendo la derecha. En verdad esto es súper importante, o sea, estas personas no es que el partido, el sector político actúe como solo en Chile, aquí hay redes internacionales, hay financiamiento,
¿cierto? Y es bien importante también entenderlo así, porque lamentablemente era lo que hablábamos me acuerdo en los primeros conversatorios del 2020, cuando era si aprobábamos o rechazábamos el plebiscito de entrada, que lamentablemente todavía somos una sociedad como muy fracturada, muy donde no ha habido un proceso de verdad, de justicia, de reparación, donde vivimos además en una sociedad tan neoliberal, tan individualista, que obviamente estas personas saben que una ciudadanía que está tan traumatizada y con tanto miedo, le ataca el tema de la casa propia y es como, listo. O la herencia, o cosas que son muy del ámbito individual, nuclear, familiar, y efectivamente hacen como esto como Inception que digo yo, y como que despiertan estos como detonantes que hemos vivido como trauma histórico en la sociedad para generar miedo en personas que no solamente es que no tengan la información, sino que tenemos un bombardeo tan fuerte de noticias y que lo que también decían por ahí, creo que tú fuiste, Rodri, como esto de no, es que como Venezuela empezó así, en fin, como esta como Inception constante, como de estrategia, como psicológica, como de guerra psicológica, que es muy propia también de los fascismos, de los populismos, y por eso es tan importante como educar y, no sé, ver como estrategias de que sea efectivo, porque también se asume la posición de que la ciudadanía es como manipulable, que no es capaz de pensar por sí misma, y al contrario, o sea, vemos que se forman filas enormes de personas que están adquiriendo el documento de propuesta de constitución, donde efectivamente hay interés, hay instancias vecinales, locales, donde las personas están discutiendo. Entonces creo que se genera siempre como esta capa de que las personas son como influenciables, en fin, y ahí hay que tener como harto cuidado, considerando que esto fue un proceso participativo y que la gente fue a votar, incluso en pandemia. Bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario en el chat que le quiera hacer a Rodri, Connie y Pame. Sí, también el tema del negacionismo, que es súper importante, el tema del, por favor, ley de medio urgente, porque estamos en una cultura neoliberal, militarista, negacionista, donde, no sé, donde se naturalizan muchas cosas y, y se hacen estos como detonantes usualmente que yo lo veo que es súper negativo para la democracia, porque efectivamente pienso que esta cosa como del oasis también es importante rescatar, porque sí, efectivamente tenemos un sistema, comillas, estable, el CERVEL funciona bien, pero la legitimidad democrática y como la consolidación de la democracia en el sentido que vaya aparejada con los derechos humanos como elemento fundamental, pienso que es súper débil, y que efectivamente esta propuesta y el ejercicio y todo lo que ha pasado nos ha hecho como reflexionar críticamente al respecto. Como, o sea, para mí con la consagración de la ampliación del catálogo de derechos, la consagración de elementos fundamentales que, como decíamos al principio, parecían sueños, y sí, quizás pueden haber problemas o críticas respecto a la parte del sistema político, no lo sé, pero a mí con eso, para mí es como un deber ético moral el tema del apruebo, ¿se entiende? Entonces es un escenario como bien complejo. Comentarios, preguntas o reflexiones que ustedes también quieran hacer como para ir encaminándonos al cierre de esta actividad. Rodri, Pame, Connie, mientras aparecen preguntas. Y bueno, ahí han ido comentando harto respecto, bueno, a lo largo de la presentación. Igual yo quería no dejar de mencionar algo que es súper importante, que quizá como activista LGBT también tratamos de hablar de todos los temas que sea posible, pero sí me quiero detener en hacer el punto en que esta constitución efectivamente marca un precedente histórico. Cuando hacemos activismo siempre decimos que estas son como las deudas históricas, nuestras luchas son las deudas históricas hacia las disidencias, y el hecho de que esta constitución contemple diversos derechos, diversas menciones, una regulación muy protectora, muy garante, que quizás no va a solucionar de un día para otro la situación de violencia, desigualdad estructural, crímenes de odio, violencia simbólica, desigualdad laboral, etcétera, que aqueja a la población LGBT,
Sí creo que es un gran avance para ello, para dejar de pensar que estas deudas históricas jamás se van a saldar. Bueno, quería hacer el punto de que es una constitución también histórica para nosotros y una gran razón para aprobar. En el chat igual estaban comentando, le mandamos un abrazo a Connie, que Y muchas gracias, Connie. Espero que todo salga bien, no sea nada grave. Y te queremos mucho y te agradecemos por participar y esperamos encontrarnos nuevamente en una nueva actividad, celebrando, espero. Y cuídate mucho, mucho. Un abrazo grande y para lo que necesites, cuenta con nosotros. Un besito grande. Em, Disculpa, Rodri. no, tranqui, yo de hecho cerré para que pudiera hacer la mención antes de que se fuera. Gracias. Y por- Pame, Bueno, la verdad yo creo que, bueno, primera cosa creo que va a ganar la prueba, así que no estoy con toda la esperanza, hay que digamos, manifestar. sí, sí, yo creo que hay que impulsar, digamos, la energía hacia allá, porque la verdad es que si no, las cosas no pasan. Yo creo que ya estamos con la angustia, digamos, estamos en la carrera final, digamos, de este fin de semana al otro, ya la cosa, vamos a tener resultados en mano y hay que pensar qué es lo que va a ocurrir después de esto, independiente del resultado. O sea, yo creo que lo que viene ahora finaliza una etapa. Es una etapa que se finaliza, digamos, de estos 2 largos años, digamos, que además tuvimos pandemia entre medio y que nos ha hecho fácil, digamos, las cosas, a pensar, por ejemplo, el tema de la gente antivacuna, todo lo que ha surgido, digamos, creo que, entre comillas, surge lo peor y lo mejor también de la sociedad con estos elementos. Pensar las ollas comunes, por otra parte, pensar cómo se hace la colaboración, el cooperativismo, pero también surgen estos elementos que tensionan la democracia. Entonces, como decía yo, creo que la Constitución entrega esos elementos para poder resguardar, ¿cierto?, lo que viene, digamos, en el futuro, que van a ser cosas complejas también, pero que tienen salidas institucionales. Me quedo con eso, creo que es importante seguir hasta el último día tratando de convencer a los no convencidos o los que están dudosos, gente joven, salir, ¿cierto?, hacer actividades como esta, reforzar, digamos, los argumentos que permitan en el fondo que aquello ocurra. Y bueno, y si no ocurre, creo que vamos a tener que seguir construyendo, digamos, los argumentos y seguir empujando los ciudadanos y ciudadanos, podemos, digamos, empujar un montón de elementos con la organización, etcétera. Entonces yo me quedo con eso. Espero que el resultado sea óptimo y con ello obviamente generar una nueva democracia o revitalizarla, digamos, a la altura del siglo XXI. Gracias, Pame. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta que quiera hacer en el chat o por micrófono o lo que quieran, aprovechando estas instancias. En verdad, yo también quiero manifestar, quiero estar optimista y positiva con todo lo que está pasando. En verdad es un proceso que ha sido intenso, pero del cual he aprendido mucho y estoy muy agradecida a nivel personal porque pienso que cada uno de nosotros ha participado como ha podido y poder participar yo pienso que es súper rico en distintas instancias y poder conocer gente y dialogar y tener como, después de una experiencia tan traumática como fue el estallido social, donde también hay que, pienso que tampoco hay que dejarlo atrás porque hay un tema de memoria y de reparación que hay que hacer. Eh, Efectivamente llegar a esto y tener como esa esperanza porque nos ha tocado tan duro, o sea, el estallido social, además de 30 años de muchas cosas, pero de pandemia, de distintos procesos personales y colectivos que han sido difíciles y poder llegar como con energía y aventurarnos en este proceso y pese como a todo ese cansancio, todo lo que está pasando porque es duro el activismo, muy ingrato y es exigente. Yo siempre pienso como un poco medio en broma. ¿Conocen como este capítulo de Los Simpson cuando Lisa le explica a Homero que ser inteligente le hace ser como más infeliz, como que su curva de felicidad decrece? A veces pienso como eso, que cuando tienes como esa conciencia y ese como lente crítico, las cosas te molestan y te enojan y se sufre mucho. Si no te importara, si fuese indiferente, pero al mismo tiempo es como el otro lado, como de esperanza y de sentir que estás haciendo cosas, de que te estás vinculando, de que aunque sea a nivel micro se están produciendo cambios y que
obviamente manifestando que gane la prueba, pero si fuese un resultado desfavorable, o sea, los grupos históricamente excluidos han y hemos luchado por toda la vida, todos siglos, ¿entiendes? Entonces vamos a seguir con eso. Para mí es un proceso irreversible, eh, del cual, como hago eco a lo que dice Pame, de que es no sé si llamar el fin de una era, pienso que hubo un quiebre y es una era de transformación que hay que continuar, que ojalá podamos contar con este nuevo instrumento para seguir profundizando esos cambios, esas transformaciones tan necesarias, y que efectivamente este como sentimiento de unirnos, de dialogar, se fortalezca. Estoy muy contenta como haciendo un recorrido durante todo este conversatorio. Pensé como en todas las personas que participaron en todas estas actividades, y ver como esa constancia, ¿cierto? De que hemos continuado, y agradecerle a ustedes también y Connie también, de que han pasado de todo, de campañas, candidaturas, trabajando, dándolo todo, y en verdad hay como lo decía al principio, mucha admiración, mucho cariño también por lo que hacen, y agradecida también porque nos iluminan mucho, nos enseñan mucho, pero también eh, me pasa cuando estoy como cansado, estoy con algún momento difícil, los veo haciendo cosas como ya, yo también tengo que hacer algo, tengo que hacer este conversatorio o lo que sea, así que vamos a estar también compartiendo ilustraciones informativas como en todas las lecciones, ya no sé cuántas llevamos en estos últimos años en el club. Vamos a estar compartiendo información en nuestras redes sociales. Siempre estamos compartiendo cosas como mínimas, porque muchas personas van a votar por primera vez, o no sé, nos han cambiado tanto que no saben cómo votar, marcar el voto, etcétera, que hay tantos elementos. Así que vamos a estar compartiendo eso, distintas reflexiones. Si nos quieren compartir sus inquietudes o quieren hacer colaboraciones o lo que sea, como club estamos, y yo estoy disponible y feliz de colaborar, de construir, y les doy mucho ánimo. Sé que, como decía en el chat, estamos como en la puerta del horno, como que viene la parte como de la carrera, así la última, la más cansadora, así que espero que se cuiden mucho, que es lo más importante, que sigan adelante, que nos podamos a apoyar y abrazar en estos procesos. Y gracias a todas, todos y todas por inscribirse, por no solamente apoyar al club, por seguir en todas estas ideas, sino que difundir, convocar, compartir y crear comunidad, que finalmente yo pienso que es la lección más bonita de todo esto. Como que yo de verdad me tatuaría la parte esa, como empieza la constitución, como la primera hojita, como esta frase, como El preámbulo. gracias, como el preámbulo, todo lo encuentro hermoso, porque es súper bello y te da como esa motivación para seguir. Así que gracias, les mando un abrazo enorme. Bueno, a Connie que ya se fue, lo verá la grabación. A Rodri y Pame por compartir esta tarde con nosotras, con nosotros. Y eh, les admiro, les quiero mucho. No sé si quieren dar algunas palabras de despedida finales. Nada, volver a agradecer. Qué bueno que estemos todos ahí dándolo todo y más por esta recta final, esta prueba. Y nada, en estos últimos días no puedo terminar esto, sino también llamando a aprovechar todos los espacios posibles en los que puedan salir a hacer campaña con sus vecinos, con su familia, en su WhatsApp, en sus redes sociales, y también en cosas como que a veces no consideramos, no sé, Facebook, los estados de WhatsApp, el Violines. nombre de la Wi-Fi, no sé, lo que quieran así para sumar. Yo creo que a esta altura todo suma, el retweet, el comentario, no sé cuánto, pero sobre todo súper importante salir en lo posible, sumarse a las actividades, pero lo que todos pueden hacer siempre es ayudar de alguna forma. Así que hoy día no hay que escatimar en los esfuerzos para la prueba, y yo tengo confianza también que vamos a ganar, nervios, ansiedad un poco, pero confianza en que vamos a ganar. Gracias, Sí, Rodri. Pame. sí, lo mismo. O sea, yo creo que en esta recta final creo que hay que apuntar la energía, digamos, en tratar de hacer lo que más podamos, digamos, para también desmantelar mentiras. También yo creo que eso también sirve, digamos. Creo que es un ejercicio que han estado haciendo muchas personas, desmantelar mentiras, hacer videos. Nosotros con la sociedad civil, con la acción climática, vamos a sacar una serie de videos muy cortitos explicando artículos en esta última semana, digamos, que tenemos para poder hacer campaña.
y haciendo live, Twitter Space, vamos a hacer uno el martes, por ejemplo, para hablar de ecofeminismo, como también está dentro de la nueva constitución, y así, o sea, yo creo que todos podemos ser motor de cambio en este caso. No mirarnos como personas pasivas, sino que ser muy activarnos, digamos, con las personas que conocemos incluso, en nuestras propias familias podemos hacerlo, así que me quedo con eso y vamos que ojalá celebremos el 4 de septiembre, la tarde-noche. Sí, ojalá que sea todo bonito, perfecto, no sé. Tengamos como esperanza, eso es lo último que se pierde. Así que hemos pasado por momentos oscuros últimamente, así que no hay que perder esa energía y también rescato mucho lo que dicen ustedes, como todas las acciones son valiosas, todos son valiosos, las existencias de todos son valiosas y todos estos espacios también se agradecen mucho de considerarnos como agentes de cambio. Así que un abrazo enorme, cuídense mucho, que estén bien, mucha fuerza, descansen también y vamos a subir esto a YouTube para que después lo podamos compartir y que podamos hacer llegar las reflexiones a más personas. Así que un besito, cuídense y que estén muy bien, nos vemos. Chao. Chao, chao, muchas gracias. Chao, Rodrigo. Chao a Chao, todos. cuídense Chao. mucho. Chao a Bueno, todos, gracias por gracias. la invitación. Chao.